siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos su programa Café en la Mañana el día de hoy. Y bueno, mucha información. Ahí veían imágenes de lo que ha sido el balance que se ha dado. El jefe de Estado ha dado información importante sobre lo que han sido estos proyectos aprobados este pasado domingo durante la elección municipal y que tenía también como colosario esta consulta a la juventud, 7 proyectos y que se ha definido el día domingo. Varios aspectos importantes a que resaltar e inmediatamente a propósito de esto vamos a revisar, ¿sí?, una publicación que hace la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, porque ya están definidos, ya se cuentan con los recursos para el financiamiento de más de 10.000 proyectos. Eso es una noticia el día de hoy y a propósito de eso vamos a dar lectura a esta publicación que hace la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, y dice así: en el Gabinete Económico evaluamos los planes que impulsa el crecimiento del país con esfuerzo propio. Abordamos un plan de sustitución de estrategias o estratégica de importaciones y sus importantes avances para impulsar la producción nacional. Revisamos el diseño de los distintos motores económicos. Además, el presidente Nicolás Maduro nos ha instruido con el apoyo técnico los proyectos seleccionados por la juventud en la jornada histórica del 27 de julio. Es lo que les estamos contando. Venezuela se abre a un nuevo ciclo político del poder popular con la juventud a la vanguardia. La juventud a la vanguardia, y vamos a justamente darles a ustedes conocer este video que ha publicado la vicepresidenta en su cuenta en la red social Instagram. Reunido el Gabinete Económico luego de esa jornada histórica que vivió Venezuela con una extraordinaria victoria de la fuerza del gran polo patriótico Simón Bolívar, de las fuerzas del cambio verdadero, que es consolidar el poder popular. Y en esa jornada electoral donde se eligieron los alcaldes y las alcaldesas de Venezuela, una extraordinaria victoria para el chavismo, el bolivarianismo, también historia hicimos al elegir por primera vez los proyectos que la juventud había seleccionado en más de 5.300 asambleas de los circuitos comunales, de los consejos comunales, de las comunas. Estuvimos participando junto a la juventud de saber sus aspiraciones, sus intereses, sus problemas, y allí acompañamos votando por sus proyectos. Bueno, este gabinete económico hará acompañamiento permanente para la ejecución del 26% de esos proyectos seleccionados por la juventud relacionados con la transformación económica, con la T1, donde vamos a estar dando todo el apoyo técnico para sacar adelante los proyectos de la juventud que fueron seleccionados, donde participamos todos los venezolanos y todas las venezolanas que acudimos a la jornada electoral de ayer. Así que bueno, aquí seguimos haciendo seguimiento al proceso de crecimiento paulatino de Venezuela, con esfuerzo propio, en unión nacional, revisando ya 17 trimestres consecutivos de crecimiento, y nosotros ahora con la juventud a vencer, con la economía comunal a vencer. Es el nuevo ciclo político que se abre en Venezuela, consolidando el poder popular. Bueno, está la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, dando cuenta sobre lo que es el apoyo
que está brindando el gobierno venezolano luego de definidos aquellos 7 proyectos y que han sido consultados y definidos, votados por el pueblo venezolano, por la juventud, este pasado domingo 27 de julio. Recuerden ustedes, 5.000 proyectos en primera instancia que fueron los ganadores, pero también hay una interesante sorpresa que anunció el jefe de Estado. Vamos a revisar este sonido del presidente de la República, Nicolás Maduro, refiriéndose a la selección en primera instancia de esa primera parte, de ese primer proyecto que fue priorizado y votado. Muy especial, quiero dirigir este mensaje a la juventud de Venezuela, porque ayer escribieron historia la juventud. Fue un hecho extraordinario, poco reflejado en las redes y los medios, pero lo importante es que está en la realidad. Y ya nació un afluente puro, muy puro, un manantial de nuevo liderazgo, de miles y miles de jóvenes de 12, 14, 18, 20, 25 años que han dicho en el territorio, en la comunidad: quiero trabajar por mi comunidad, quiero trabajar por mi patria. Y esa juventud hay que apoyarla, abrazarla, acompañarla. Nos llegó el reporte, antes de subir aquí, nos llegó el reporte de los 5.336 proyectos aprobados en primera votación en todas las comunidades. Lo tengo en mi mano ya. Ahí está los que ganaron. O sea, tuvieron el primer lugar, pero todos ganaron. Porque ahora la buena noticia que ustedes saben y que yo ratifico hoy es que no solo vamos a financiar el primer proyecto ganador de la consulta de la juventud, sino que también se va a financiar todos los 5.336 proyectos que llegaron en segundo lugar. Bueno, ahí está el jefe de Estado refiriéndose a este tema. Eran 5.000 proyectos que ganaron en esta votación inicialmente, pero el anuncio que se había dado y como sorpresa era que se iba también igualmente a financiar el segundo proyecto que había sido priorizado en la votación de este pasado domingo en esta consulta inédita de la juventud que acompañó a lo que había sido también ya esas 335 alcaldías. Por cierto que ya se ha iniciado en todo el país el día de ayer lo que tiene que ver con las proclamaciones. Lo veíamos acá en la ciudad capital, lo veíamos en Los Teques, lo veíamos en Carrizal, donde hay una nueva alcaldesa, y bueno, así en el resto del territorio nacional. Vamos a revisar aspectos importantes relativos a estos datos que ha preparado el equipo de producción sobre esta consulta a la juventud y estos proyectos que han sido priorizados. Fíjense ustedes, aprobados los 5.336 proyectos por circuito comunal este 27 de julio. Eran los iniciales, ese que ganó en la primera votación o en primer lugar, que llegó en primer lugar en la votación. El gobierno nacional anunció financiamiento al primer y segundo proyecto elegidos por votación popular. Se entregarán en total recursos si eran 5.000 inicialmente y se va ahora a financiar el segundo proyecto, se entregarán recursos por el orden de los 10.672 proyectos. Cada uno va a recibir $10.000, cada uno de estos 10.672 proyectos. La inversión total supera los $100 millones. En total, $106.720.000. Mira qué importante esto, ¿no? Tiene que ver con la economía también, porque sin duda esto va a agilizar el tema económico de nuestro país. Vamos a revisar, porque atado el tema económico, entre estos proyectos hay, por ejemplo, emprendimiento, hay actividades económicas que tienen que ver con el fortalecimiento y que también se enmarca dentro de las 7 transformaciones. Pero ¿cómo ha sido la evolución de la economía en los últimos meses? Vamos a revisar esta gráfica que nos ha aquí presentado el equipo de producción, que tiene como fuente el Banco Central de Venezuela. Fíjense ustedes el crecimiento de la economía en el año 2021, 1.2%, en el año 2022 hubo un salto importante, 14.8%, en el 2023 4.9% y luego nuevamente se fue incrementando, 2024 8.5% y en el primer trimestre del año 2025, primer trimestre del año 2025, 9.3%, así que
es positivo el tema del crecimiento. Venezuela fue el país que más creció en Sudamérica en 2014, ¿no? Según la CEPAL. Y el crecimiento del primer trimestre de 2025 resalta en la actividad petrolera con 18.23% y la actividad minera con 13.46%. Bueno, sin duda esto va a fortalecerse con estos 10.000 proyectos a razón de, en total, la inversión, 100 millones de dólares, más de 100 millones de dólares que ha dispuesto el gobierno venezolano, honrando su palabra sobre lo que ha sido la participación muy importante del pueblo venezolano. Bueno, vamos a cambiar de tema, también hay información que le vamos a ir actualizando a esta hora y se trata en este caso de un comunicado que ha emitido la República Bolivariana de Venezuela. El día de ayer, nuestro canciller Iván Gil hacía esta publicación, ahí se la vamos a compartir, aquí está la publicación de nuestro canciller. Miren, estos son los niños lamentablemente que siguen secuestrados por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y en un comunicado que ha emitido la República Bolivariana de Venezuela y que publica el canciller Iván Gil, dice así: el gobierno de Estados Unidos mantiene secuestrados en su territorio a 33 niños y niñas venezolanas, separados de sus familias en abierta violación al derecho internacional, de los derechos humanos y hasta de sus propias leyes. Es una práctica criminal, inhumana y forajida, impropia de un Estado que pretende erigirse en defensor de libertades, mientras pisotea los derechos más elementales de la infancia. Jock McNamara, encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia, es el autor material de este crimen, responsable directo de mantener esta situación ilegal y profundamente inmoral. Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de todos y todas. Deben reunirse ya con su familia. Libertad para los niños y niñas secuestrados, ha destacado, ¿no?, el canciller Iván Gil en esta publicación. Miren ustedes qué interesante esto que emite la República Bolivariana de Venezuela, esta denuncia que hace nuestro país, o mejor dicho, que reitera nuestro país sobre el lamentable secuestro de niños venezolanos. Más de 30 niños se encuentran secuestrados en este momento y aquí la imagen que vamos a compartir, estamos compartiendo con ustedes. Estos son historias, ya han regresado algunos niños gracias a estas políticas del gobierno venezolano, pero lamentablemente aquí ven la lista, más de 30 niños, ¿no? Y el gobierno venezolano coloca la imagen acá, 33 niños en total. Jock McNamara, que es el encargado de negocios de los Estados Unidos en Colombia. Pero este tema, y este parece ser una práctica que de manera reiterada que hace el gobierno de los Estados Unidos, que tiene que ver con el secuestro de niños. Fíjense ustedes, si nos vamos a remontar a lo que ha sido la historia de la Revolución Cubana, y hay un periódico, en este caso el Granma de Cuba, que ha recogido parte de esos aspectos. Fíjense ustedes, ahí se lo vamos a colocar en pantalla completa, esta nota del Granma, cómo el gobierno de Estados Unidos convirtió un cuento de hadas en una trama de terror para miles de niños cubanos. La Operación Peter Pan. ¿Quién no se recuerda de la Operación Peter Pan? La Operación Peter Pan convirtió en víctimas a familias que supuestamente favorecía. Los padres que tenían o temían perder la patria potestad de sus hijos en Cuba terminaron perdiéndola realmente en Estados Unidos. La Operación Peter Pan fue una de las acciones más perversas, monstruosas e inhumanas de la guerra psicológica contra Cuba, desplegada por la CIA para, mediante la mentira y la manipulación, sacar del país clandestinamente a más de 14.000 niños de entre 6 a 12 años. Los pequeños habían sido entregados por sus padres a grupos que la Iglesia Católica para que los trasladaran a Miami y a España sin acompañantes. Miren, ahí está. ¿Qué tal? Esto pasó en Cuba en esta llamada Operación Peter Pan. ¿Qué cosa, no? Parece repetirse ese argumento de los Estados Unidos. Aquí en Venezuela ustedes recordarán que fueron múltiples también las campañas de que supuestamente el gobierno le iba a quitar la patria potestad a los niños, a los padres sobre sus hijos, la autoridad. Y bueno, a través de esa campaña, en el caso de Cuba, lograron sacar a 14.000 niños, los separaron de sus padres, supuestamente porque, bueno, esto y aquello en Cuba. Bueno, mira, ahí está. Quien realmente le quitó a sus niños fue el gobierno de los Estados Unidos, el imperialismo norteamericano. Bueno, vamos a seguir revisando información que se va actualizando, pasamos coletilla, vamos al mundo del 2.0 y nos vamos por aquí. Sí, vamos a revisar por aquí el mundo del 2.0, informaciones que se van actualizando a esta hora de la mañana y en el mundo 2.0 y inmediatamente tenemos una publicación que hace el jefe de Estado, que dice de la siguiente manera: recordamos 8 años de una victoria trascendental.
En 2017, cuando la oposición pidió sanciones económicas y sumó al país en la guarimba, elegimos la única vía posible, la Constitución. Entonces convoqué a una Asamblea Nacional Constituyente y el pueblo respondió masivamente. En medio de amenazas y quemas, más de 8 millones de venezolanos y venezolanas acudieron a las urnas. En Venezuela conocemos muy bien los dolorosos episodios de la violencia infame e irresponsable generada por los sectores extremistas. Vimos las trampas que se colocaron, dejando víctimas fatales y tristeza en familias. Pero frente a la agresión criminal, el pueblo venezolano se levantó con patriotismo, dignidad y valentía. La elección de nuestra constituyente trajo consigo, de manera milagrosa, la paz a Venezuela. Los hechos condenables que azotaron al país se acabaron. Hoy puedo decir, triunfamos por la senda de la razón, de la palabra, del voto, de la verdad y la espiritualidad profunda. Triunfamos por la participación y el protagonismo del pueblo. Gracias al apoyo que recibió la constituyente, nuestra patria se conduce por el camino de la estabilidad y de la batalla permanente. Somos hijos e hijas del voto popular y seguiremos consolidando la democracia verdadera. Así lo ha dicho el jefe de Estado y adjunto un video que vamos a ver a continuación. Gloriosa asamblea que trajo la paz, la estabilidad y la victoria de la democracia a Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente del 2017, las guarimbas 2017, 120 días de violencia e insurrección, financiada por el imperio gringo, dirigida por la extrema derecha de Venezuela. Cuando vimos que nos querían llevar a una guerra civil, dijimos, la única salida es convocar una Asamblea Nacional Constituyente para la paz, para la reconciliación, para la reinstitucionalización, para reorientar el país. Y de la fuerza constituyente que invocamos y que activamos 2017, aquí estamos. Por la fuerza constituyente del pueblo, por la fuerza de la Constitución, que va más allá de lo tangible, que se hace espíritu, idea, voluntad del pueblo, porque este pueblo ha querido la paz para poder trabajar, para poder educarse, para poder prosperar, para poder recuperarse íntegramente. Por eso es inolvidable las batallas que hemos dado. Hoy somos un mejor pueblo que ayer, hoy somos una mejor patria que ayer. Aquí estamos, de pie, victoriosos y con la esperanza renovada de un mañana mejor. Bueno, ya tenemos acá a nuestro invitado, vamos a presentarlo inmediatamente. Se trata de Reinaldo Tamaris, él es economista y en este contexto del cual estábamos hablando, de lo que está ocurriendo en el mundo, la geopolítica internacional, una de las cosas en las que también está inmerso Venezuela es el tema petrolero. Un país como Venezuela, productor de petróleo en este tema energético, y al cual ya muy recientemente en este vaivén de esa política norteamericana del señor Donald Trump, ahora se ha renovado esta licencia, entre comillas, permiso que da la OFAC a Chevron para que opere en Venezuela. ¿Qué lectura tiene sobre esto? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Michelle. Y bueno, un saludo a todos los televidentes. Mira, lo primero que hay que resaltar, ¿no?, en esta del permiso que le dan a la Chevron es eso precisamente. Es el gobierno de Estados Unidos dándole un permiso a la Chevron. No tiene nada que ver con el hecho de que Venezuela venda o no venda petróleo, ¿no? Nosotros somos soberanos en nuestros productos, en nuestros recursos naturales, recursos minerales, y todo aquel que desea hacer negociación con Venezuela la hace. Mientras paguen y cumplan con la normativa regulatoria, en este caso de los hidrocarburos, no hay ningún inconveniente. Ahora, todo esto ha sido un vaivén, ¿no?, toda una estrategia del gobierno de Estados Unidos, porque ¿qué es lo que se está observando? ¿Qué es lo que se observa? Esa política que yo llamo la política del caos o la teoría del caos, en donde vas creando condiciones para luego negociar. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Trump. Crea condiciones, están utilizando precisamente las medidas coercitivas unilaterales con ese fin, coaccionar y llegar a acuerdos en donde sean quizás más beneficiosos para ellos que para nosotros, cosa que no se les ha dado como ellos han pretendido. Para Venezuela, desde el punto de vista de producción de petróleo e hidrocarburos, se ha observado el crecimiento que ha habido ya en estos 2 últimos años, y esté Chevron o no esté Chevron, ese crecimiento va a continuar. Hay mucha inversión que está llegando, y yo pienso que precisamente
permiso que le da el gobierno de Trump a la Chevron es para evitar que lleguen más inversionistas, concretamente China. China, Irán, son dos países aliados que han ayudado mucho a Venezuela en ese sector petrolero, y posiblemente Estados Unidos. Recordemos que hace, creo que más o menos un mes y medio, estuvo hablando el CEO de la Chevron y él hablaba precisamente de ese detalle. Él decía que sacar a la Chevron de Venezuela era permitir que llegaran otros actores al ámbito, al sector petrolero. Pero lo cierto del caso es que Venezuela es una variable que no se puede obviar en el sistema energético del mundo. Así es. Vimos no hace mucho a nuestra vicepresidenta en una reunión en la OPEC, la reunión 61 de todos sus integrantes, Sí. en donde se tocó un tema bastante importante, ¿no? Que tiene que ver con el crecimiento de la demanda. La demanda de consumo petrolero ha crecido en estos últimos años de forma muy rápida. Eso tiene unas razones. Y evidentemente ese crecimiento de la demanda obliga a la OPEC a incrementar la producción. Y bueno, nuestra vicepresidenta estuvo presente en la reunión para ponerse a la orden, como debe ser. Somos creadores de la OPEC. Tenemos todo un historial. Y nuestro, digamos, pulmón productivo de petróleo cada vez se está haciendo más fuerte, se está fortaleciendo mucho más. Desde mi punto de vista, mi visión, yo pienso que ya para este próximo año nosotros ya estaríamos rondando los 2 millones de barriles diarios. Vuelvo y repito, esté Chevron o no esté Chevron. Así es. Esto es una estrategia del gobierno de los Estados Unidos. Sí, esa es como esa política de vaivén, un día estoy contigo, otro lo acaba de hacer en este momento contra Brasil. Por cierto, Luis Ignacio Lula da Silva tratando de establecer algún puente, lo ha hecho contra China. Es decir, es un poco, esa política del caos, como dice usted. Es la estrategia de crear las condiciones para entonces yo ir a negociar en mejor condición de la que estés tú. Y eso es lo que nos pone en evidencia en algo. Ya no es el hegemón que era. Ya Estados Unidos, y que posiblemente eso es lo que los tiene en ese borde, porque también tenemos que tener presente que a lo interno Estados Unidos está presentando muchos problemas sociales. Y posiblemente todo esto busca de ocultar esos detalles. En días pasados habló el secretario de Estado, Marco Rubio, dio unas declaraciones que desde mi punto de vista, o sea, realmente están rayando ya, ¿no?, en lo que es la mediocridad. Decir que Venezuela ya no es un gobierno legítimo el de Maduro, de que este es el cartel de los soles, de que esto es un grupo terrorista, y entonces uno dice, ajá, pero según la política de Estado del gobierno de Estados Unidos, ellos no negocian con terroristas. Y entonces, ¿qué es lo que acaban de hacer? O sea, hay toda una retórica que realmente... Alguien decía, no, esto es como... ¿Cómo es? Material para la grada, para la manga, así una especie de analogía con el coleo. Bueno, vamos a darle esto ahí para que ellos se coman ahí, pues, para que se distraigan. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ojo, ¿no?, observar, porque precisamente eso es lo que llaman los potes de humo. Ajá. Tratan de ocultarte ciertas cosas que pueden estar sucediendo y no las percibimos al momento. Sí. Ahorita acaba de suceder y eso hay que reconocerlo, eso hay que decirlo para poderlo analizar. Ahorita acaba de ocurrir, no una fusión, pero sí hay una unión entre dos grandes transnacionales, ExxonMobil y Chevron, en el bloque Stambro, en aguas internacionales por delimitar, donde nos están robando nuestro petróleo. Sí. La Chevron acaba de ganar el arbitraje y ahora es dueña del 30% de ese bloque. ¿Qué tenemos entonces ahí? Eso tenemos que verlo con mucha claridad. Desde el punto de vista geopolítico, estamos observando a dos grandes petroleras que van a controlar gran parte, ilegal, legal, pero la están controlando, gran parte del petróleo que hay y del gas. Sí. Entonces, eso es un detalle que tenemos que también tener presente. Ahora, claro. Y por eso es que Venezuela tampoco puede permitirse el lujo de salir fuera de ese mercado. Y de ahí, bueno, seguir las negociaciones. Profe, ¿cómo ve usted? Finalmente, bueno, tanto se vendió ese humo de que no, que Trump dijo que no necesitaba el petróleo venezolano y todo ese tema, y bueno, eso ganó titulares, y a ese público de galerías, bueno, hizo fiesta, bueno, en la manga de coleo eso era una distracción, y eso ahí se daban duro en las redes con eso. Y la realidad al día siguiente es que, mira, oye, necesito a Venezuela como proveedor seguro de petróleo. Mira, en el gobierno de Biden, recuerdo que Biden, por un asunto estratégico que ellos llamaron,
pusieron a disposición 6 millones de sus reservas estratégicas. Y recuerdo que a los pocos días el encargado de esa parte energética hablaba de que eso había que recuperarlo. Bueno, lógico, ¿no? Son reservas estratégicas. Pero nunca sirvió para nada. ¿Por qué? Porque ellos siempre buscaron o pretendieron de que Venezuela no era indispensable para ellos. Sí. Pero eso es una cuestión que no tiene sentido. Profe, ya tenemos que irnos. Un mensaje muy breve, por favor, sobre lo que se espera de esto, ¿no?, que está ocurriendo en Venezuela, el tema de la OFAP, el tema de esta licencia. Bueno, Venezuela continuará su crecimiento petrolero, esté o no esté la Chevron. Venezuela tiene inversionistas que están interesados aquí, tenemos países aliados que están ayudando y lo más importante de todo, el gobierno revolucionario está defendiendo los intereses del pueblo, porque eso es lo que importa aquí. Defender los intereses para continuar este crecimiento económico y, por supuesto, el desarrollo social. Mi expectativa es que, como lo dije anteriormente, más adelante Venezuela continuará con su producción, la incrementará y todo eso va a repercutir en una mejora en la calidad de vida del venezolano y la venezolana. Gracias, profe. Pero Reinaldo Tamaris, economista, ya hemos abordado este tema tan importante que tiene que ver con esta licencia OFAC que ha sido renovada en el caso de Chevron. Bueno, bien pendientes de la información, se viene la emisión meridiana de la noticia y este encuentro Voces del Mundo. Será hasta mañana. Cuídense. Chao. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.